Muy buena noche. Mi nombre es Evelio Martínez Flores, soy estudiante de la Universidad CUNE, estoy en la materia Cálculo Multivariado y esta es mi acá final de proyecto integrales en la vida cotidiana. Como ejemplo, tomo lo que es la ingeniería civil. Pertenezco a la CIPA 51116 del bloque 24B01. Este es el tema de integrales y el acá la construcción aplicada. Nuestra introducción al tema, pues básicamente busco cómo tener el tema del cálculo multivariado, cómo lo utilizamos en nuestra vida cotidiana y qué manera. Pues veo la carrera de ingeniería de sistemas y este tema de cálculo pues va muy de la mano con la ingeniería civil. Entonces pues tomé ejemplo de la ingeniería civil para poder hacer este video. Entonces recordemos que el cálculo integrado, multivariado, perdón, pues tiene dos temas, las derivadas y las integrales, y cada una de sus funciones variables para realizar cualquier tipo de diseño, las curvas, las áreas, todo lo que se necesita en cuanto a diseños, estructuras. ¿Cómo nos ayuda esto bastante la ingeniería de sistemas? Pues articulando esos modelados que hacemos nosotros en unos software, porque nosotros debemos entender y estar en las capacidades de diseñar unos instrumentos de ayuda para saber cómo va a quedar dicha estructura en cierto terreno, que no son planos, que son urgidos. Entonces ahí es donde utilizamos mucho el cálculo multivariado. Si el ingeniero de sistemas no sabe de, de estas implementaciones, estas herramientas, o no le gusta la matemática, pues difícilmente va a poder desarrollar un software de estos que requieren mucho los ingenieros o los arquitectos para poder hacer emulaciones de sus obras civiles o sus diseños arquitectónicos. En este punto, como les venía contando, entonces aquí hay algo más básico, son las fuerzas distribuidas. Aquí que calculamos, calculamos los porcentajes, los cúmulos, las fuerzas, las variables. Entonces aquí necesitamos mucho el cálculo multivariable, porque por un lado tenemos integrales, por otro tenemos derivadas, y todo eso nos lleva a unos conceptos y unos principios matemáticos para saber si la estructura puede o no soportar. Entonces aquí que tenemos varias fuerzas, varias medidas, varios terrenos y un segmento para saber si es o no viable. Entonces todo esto lo tenemos que llevar a la práctica nosotros, los ingenieros de sistemas, para poder hacer esos emuladores o esos softwares de preventivos que nos van a poder decir si la estructura es factible para las fuerzas de medida que van a llevar, si es factible, si el acero aguanta, si la estructura aguanta. Ahí definimos los materiales, entonces si es acero, si es hierro. Cada quien tiene su densidad y ahí es donde aplicamos nuestro cálculo multivariado para el tipo de material, también el tipo de resistencia y el tipo de fuerza. Y otro ítem importantísimo ya es el terreno. Entonces el terreno también nos marca otras variables, otros factores medioambientales dentro de la estructura. Entonces todo eso lo tenemos que definir. Por eso nuestra carrera va muy ligada hacia la matemática junto con los ingenieros civiles, para saber si nos puede rendir o no nos puede rendir la estructura que nosotros deseamos montar. Pero en este caso pues es muy importante tenerla tanto en un software para saber si efectivamente vamos a poder tener una estructura viable en ese sector y que no nos va a suceder este temita. La concesión Coviandes pagó una multa de 8.300 millones de pesos por el retraso de la obra, 3.000 millones de pesos en la contratación de la nueva interventoría y 120 millones de pesos por gastos legales. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene en curso Listo, muchas gracias para todos, un abrazo.